Hola a todos. Hoy vamos a retroceder a una época en la que el invierno no era solo una estación. Era una amenaza constante. Una sombra blanca, lenta y decidida, que llegaba cada año con el mismo propósito: poner a prueba tu capacidad de seguir respirando una noche más. Hoy no eres rey, ni caballero, ni siquiera un bardo con dedos para tocar una lira. Esta noche eres un campesino, uno de los millones que vivieron sin ventanas, sin calefacción y sin esperanza de que mañana amaneciera más cálido. Así que antes de acomodarte, tómate un segundo para dar like al video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hacemos aquí. Y dime en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allá. Siempre es fascinante saber quiénes están despiertos en esta parte del mundo, bajo esta misma luna, intentando encontrar algo de paz. Ahora baja las luces. Quizás enciende un ventilador o una chimenea virtual. Respira profundo y prepárate para descender suavemente a un invierno que no perdonaba ni a los fuertes, ni a los sabios, ni a los muy bien abrigados. Porque lo cierto es que en la Edad Media, nadie dormía tranquilo cuando el aire dolía al entrar en los pulmones. Cuando pensamos en la vida medieval, solemos imaginar castillos de piedra, caballeros con armaduras brillantes, bufones en los banquetes y hogueras en plazas llenas de música. Pero esas son escenas que ocurrían lejos de donde tú estás esta noche. Tú no vives en un castillo. No tienes un bufón. Ni siquiera tienes cena. Tú eres uno más. Un campesino, con manos agrietadas, con una capa que ya no calienta, y con una casa que tiembla cada vez que el viento decide pasar por ella como si fuera un atajo. Tu hogar no es una fortaleza. Es una caja de barro, ramas, estiércol y esperanza. A veces, más esperanza que estructura. Las paredes no aíslan, solo distraen. Están hechas de lo que haya cerca: madera mal cortada, barro húmedo, fibras vegetales secas, trozos de cuero endurecido por el tiempo. Y si tienes suerte, un puñado de musgo para rellenar las grietas. No hay aislamiento térmico, no hay puertas herméticas, ni hablar de doble vidrio. Si tienes una ventana, es un agujero cubierto con piel de cabra o una tabla rota que cruje con cada brisa. Pero las brisas no son suaves, son cuchillas invisibles que buscan tu cuello. Adentro, el aire es espeso, no por el calor, porque no lo hay. Es espeso por el humo, porque si tienes fuego, también tienes humo. Y si no tienes fuego, bueno, quizás mañana tampoco tengas aliento. Así que aceptas que respirar duele, pero no tanto como congelarse. El fuego está encendido, o al menos lo estuvo hace unas horas. Ahora solo quedan brasas, y las brasas no calientan igual. Huelen a madera vieja, a grasa de cordero, a lana quemada. Huelen a vida al borde de apagarse. El rincón donde arde el fuego no tiene chimenea. El humo se filtra por el techo de paja, por las paredes, por los ojos de todos los que duermen cerca. Algunos tosen. Otros solo se revuelven entre trapos, tratando de encontrar un lugar donde el frío no les muerda los tobillos. Y no es que duermas solo. A tu alrededor hay cuerpos, humanos, animales, todos compartiendo el mismo espacio, el mismo aire y la misma necesidad desesperada de no morir esta noche. Tu hijo pequeño está en tu pecho. Tu madre está cerca del fuego. El perro, si tienes uno, se ha metido entre tus pies. Las gallinas se empolvan entre las vigas, y una cabra, que no sabes cómo entró, mastica lentamente algo que probablemente no debería. Pero no la echas, porque su aliento huele a vida, y el calor de su cuerpo es mejor que cualquier manta que podrías haber soñado. El suelo está duro, a veces seco, a veces mojado, a veces simplemente vivo, hecho de tierra apisonada, cubierto con paja sucia o juncos que ya no huelen a nada. Si alguien se mueve en la noche, lo sabrás, porque cada paso suena como una rama quebrándose. No hay colchones,
Hay sacos de heno, si acaso, o simplemente una capa extra de ropa enrollada que actúa como almohada. Dormir aquí no es descansar, es resistir. Es cerrar los ojos y pedirle al cuerpo que aguante un poco más. Tu ropa no ha sido lavada en semanas, tal vez meses. Y eso es bueno, porque las capas de mugre, grasa y polvo crean una barrera que atrapa el calor. Tus túnicas son como la corteza de un árbol viejo, ásperas, gruesas, vivas de historia y de necesidad. Las capas de lana te cubren como una cebolla triste, y debajo de todo hay piel. Piel pálida, agrietada, pero aún con vida. Los pies están envueltos en trapos. Los trapos están húmedos. Y los zapatos, si así pueden llamarse, son trozos de cuero endurecido que protegen más del barro que del frío. Pero están ahí, y eso ya es bastante. Escuchar el viento es una experiencia íntima. No lo oyes a lo lejos, lo sientes entrando. Por las rendijas, por el techo, por tu espalda. A veces parece que camina contigo dentro de la casa. Susurra, se arrastra, se cuela. Y a cada ráfaga piensas, ¿resistirá esta noche la pared de barro? ¿Soportará el techo de paja? ¿Podremos encender el fuego otra vez si se apaga? Porque el fuego, ese pequeño milagro chisporroteante, es lo único que se interpone entre tú y la muerte por congelación. Y sin embargo, aquí estás, respirando, tosiendo quizás, pero vivo. Y esa es una victoria. Porque esta noche, como tantas otras, es una batalla. Una guerra silenciosa entre el cuerpo humano y la indiferencia del invierno. Una guerra que se libra cada noche, con trapos, brasas, grasa de oveja y una sorprendente capacidad de adaptación. Nadie escribe canciones sobre ti. Nadie contará tus hazañas, pero tú sabes lo que cuesta llegar a la mañana. Y eso, aunque no parezca mucho, lo es todo. Así que hoy vamos a caminar juntos por estas noches eternas. Vamos a ver cómo lo hacían. Cómo los campesinos medievales sobrevivían al frío más cruel, sin más armas que su ingenio, su terquedad y una cabra particularmente calentita. Vamos a hablar de camas que crujen, de fogatas que humean, de niños envueltos en capas como nabos humanos, de comidas que parecen castigos pero salvan vidas, de supersticiones susurradas bajo mantas ásperas, y de la belleza oculta en resistir una noche más. Porque en la Edad Media, cada amanecer era una celebración silenciosa, una promesa de que por un día más el invierno no ganó, y eso vale la pena contar. Si te preguntabas por qué los campesinos medievales dormían con ropa, con sus hijos, con sus cabras, y hasta con su sentido del humor herido, la respuesta comienza con la casa, o mejor dicho, con lo que en esa época calificaba como una. Porque si hoy llamas hogar a un espacio con paredes sólidas, techos que no lloran y puertas que cierran con algo más confiable que una piedra, los campesinos medievales se reirían, y luego toserían, y luego seguirían empujando estiércol contra las paredes, porque eso era aislamiento. Bienvenido a la ingeniería térmica de la Edad Media. Tu casa es una criatura viva, cruje, respira, se queja. Está hecha con lo que había a mano. Ramas entrelazadas como una cesta torcida, barro denso como sopa olvidada, y por supuesto, estiércol animal. Sí, estiércol. Lo usaba no solo porque abundaba, y vaya si abundaba, sino porque al secarse se volvía sorprendentemente resistente, y para sus estándares casi cálido. La mezcla se llamaba wattle and daub, una técnica que sonaba elegante pero que en realidad significaba, mira, funcionó para los cerdos, quizá funcione para nosotros. Las paredes, una vez secas, parecían sólidas, hasta que el viento empezaba a cantar. Entonces descubrías que cada grieta era un atajo personal del invierno hacia tu espina dorsal. No había una pared que no tuviera un suspiro, ni un rincón que no vibrara con cada ráfaga. El frío no golpeaba, se deslizaba, se infiltraba.
y lo hacía con tal familiaridad que podrías jurar que tenía llave. El techo, por su parte, era una historia distinta, o quizás la misma, pero contada desde arriba. Palos cruzados cubiertos con paja seca, atados con cuerdas hechas de fibras vegetales y colocados con el tipo de esperanza que solo alguien realmente desesperado podría reunir. Después del primer invierno, la paja se mojaba, se pudría, se inclinaba y finalmente colapsaba. A veces sobre ti, a veces sobre la cabra, a veces sobre la olla del guiso que llevaba 3 días en preparación. No importaba cuántas veces la repararas, el techo siempre encontraba una nueva manera de decepcionarte. Y el suelo, un lienzo honesto, tierra, simple y llana, pero también húmeda, fría, a veces barrosa, y en invierno peligrosa. No había cimientos, ni baldosas, ni alfombras mullidas. Tal vez, si eras ambicioso, echabas una capa de junco seco sobre la tierra, como quien lanza arroz sobre una boda para atraer la suerte. Pero la suerte, como el calor, no se quedaba mucho rato. A los pocos días, los juncos se convertían en una mezcla crujiente de vegetación marchita, pelos de animales, ceniza del fuego y lo que sea que el perro arrastrara de regreso esa semana. Por supuesto, en un hogar así, las ventanas eran un lujo, una ironía o directamente un riesgo. Si existían, eran pequeñas hendiduras cubiertas con pieles tensadas de animales, trapos embebidos en grasa, o a veces, absolutamente nada. Ver el exterior era una opción peligrosa. Dejar que el exterior entrara era inevitable. En las noches de tormenta, podías ver cómo el cuero se inflaba como una vela a punto de estallar, mientras el aire silbaba como si quisiera formar parte de la conversación familiar. Las puertas eran otra historia triste. Un tablón colgado por bisagras improvisadas, sujeto a la pared con clavos doblados o sogas gastadas. A veces encajaban, a veces no. A veces simplemente se quedaban cerradas porque el barro había cambiado de forma y las atrapaba como quien no quiere que nadie entre ni salga. Para bloquear el frío se colocaban piedras pesadas, sacos viejos o se pegaban telas empapadas en sebo animal, que además de repeler el viento, ofrecían un aroma inolvidable, una mezcla entre cueva húmeda y sopa de carne en mal estado. Dentro de la casa no había cuartos, solo un espacio, una sola habitación para dormir, cocinar, parir, rezar, discutir, enfermar y morir. Todo sucedía allí, bajo el mismo techo que crujía con cada nevada. Las paredes no eran para colgar cuadros, eran para detener, con más fe que éxito, al invierno que lamía el exterior con su lengua helada. No existía la intimidad, solo existía el calor y la urgencia de conservarlo. Por eso, cuando el viento soplaba más fuerte y la temperatura descendía más rápido de lo que tus dedos podían entumecerse, comenzaba el ritual de sellado. Las rendijas eran bloqueadas con lo que se pudiera: trapos viejos, musgo seco, lana sin hilar, pieles sucias, hasta heces de animales, si eso ayudaba. Algunos llegaban al extremo de cubrir toda la fachada exterior con una segunda capa de barro y estiércol, como una gruesa bufanda para su casa. Y sin embargo, por más que intentaras, la corriente siempre encontraba una rendija olvidada. Ese punto exacto detrás de tu cuello donde se colaba el susurro helado que decía: «Te encontré». Dormir junto a la pared era castigo. Dormir en el centro era un privilegio reservado para los muy frágiles o los muy astutos. Y dormir cerca del fuego, bueno, eso era la lotería. Si tenías suerte, despertabas con las cejas intactas. Los sonidos eran otro recordatorio constante de que tu casa no era un refugio, sino un experimento en curso. Goteos, crujidos, suspiros. El murmullo constante de la madera acomodándose bajo el peso de la nieve. El golpeteo de gotas que encontraban su camino a través de la paja. El chillido lejano del viento girando en torno a tu techo, buscando un hueco, una invitación, una excusa. Y sin embargo, en medio de todo eso, era tu casa, tu rincón del mundo, tu trinchera.
Allí comías, allí nacían tus hijos, allí llorabas cuando el fuego se apagaba. No era bonita, no era eficiente, pero te contenía, como una cáscara agrietada que aún protege su fruto. Era en esa estructura frágil donde se vivían las noches más largas, donde los cuerpos se apilaban como leña humana, donde el aliento se convertía en vapor antes de desaparecer, donde cada pequeña chispa de calor era cuidada como si fuera el corazón mismo de la esperanza. Porque en la Edad Media, sobrevivir no era tener un buen abrigo, era tener techo, por precario que fuera, por miserable que pareciera. Era tener una pared que no colapsara esta noche, un techo que no gotease justo sobre la cabeza del recién nacido, un rincón donde pudieras temblar con dignidad, sin tener que hacerlo al aire libre. Y por eso, los campesinos no dejaban de reparar, nunca. Cada día, una grieta nueva, cada noche, un clavo torcido, cada semana, una sección del techo que debía reforzarse con lo que fuera, más paja, más barro, más fe. Había orgullo en eso, no en la casa en sí, sino en resistir dentro de ella, en mantenerla viva una semana más, en lograr que aún pudiera llamarse hogar, incluso cuando parecía un cubo mal armado de madera, lodo y obstinación. En medio de la oscuridad medieval, cuando todo lo demás fallaba, cuando las capas no eran suficientes, cuando las grietas seguían filtrando aire helado a pesar del barro y del musgo, solo quedaba una cosa: el fuego. Esa llama frágil, parpadeante, que iluminaba más que la habitación. Iluminaba la esperanza. Porque si el fuego seguía vivo, tú también lo estabas. En las casas de los campesinos medievales, el fuego no era un accesorio, no era un lujo, era el centro, literal y emocionalmente. Era la cocina, la estufa, la lámpara, el guardián nocturno, el confesor silencioso. El único espectáculo en las largas horas después del atardecer, cuando el sol caía, y caía temprano en invierno. Lo único que quedaba era esa llama anaranjada peleando contra las sombras. No había chimenea, no había tiraje. El humo no salía en columnas elegantes hacia el cielo. Se acumulaba, giraba, buscaba salidas. A veces la encontraba por algún agujero en el techo de paja, por una grieta cerca de la ventana, por la puerta si alguien era lo bastante valiente como para abrirla un segundo. Y si no encontraba ninguna salida, entonces se quedaba. Te envolvía. Se pegaba a tu ropa, a tu piel, a tu garganta. Dormías en humo, comías en humo, crecías en humo. Toser era normal. Respirar con esfuerzo también. Pero no importaba, porque si había humo, es que había fuego. Y si había fuego, había calor. Y si había calor, había una posibilidad pequeña, chispeante, parpadeante, de despertar por la mañana. El fuego no se encendía, se conquistaba. No bastaba con tener leña. La leña debía estar seca. Algo difícil cuando tu techo gotea y tu suelo es barro. No bastaba con tener chispas. Debías tener algo que las recibiera. Yesca, trapos viejos, fibras vegetales secas. Y paciencia. Mucha paciencia. Frotar piedras, golpear acero contra pedernal, soplar con cuidado, no tanto como para apagarla, no tampoco como para dejarla morir. Era un arte, un ritual, una conversación entre tú y el fuego. Pero lo más difícil no era encenderlo, era mantenerlo, porque el fuego tenía hambre. Y si no lo alimentabas, se apagaba. Y si se apagaba en mitad de la noche, entonces empezabas a rezar. Por tus dedos, por tus hijos, por la posibilidad de encontrar otra chispa en la oscuridad. Por eso, los campesinos inventaron un método ancestral, firebanking, un nombre moderno para una técnica muy antigua. Antes de dormir se reunían alrededor del fuego y en lugar de apagarlo, lo enterraban, no con tierra sino con ceniza. Una capa gruesa, suave, envolvente, como una manta para las brasas. La idea era simple. Las cenizas aíslan.
Las cenizas conservan el calor. Si lo hacías bien, al despertar podrías rascar suavemente ese pequeño montículo, soplar con cuidado, añadir una ramita seca, y el fuego reviviría, como un milagro tibio en medio del invierno. Cada familia tenía su método. Algunos usaban ceniza seca. Otros preferían dejar un poco de humedad. Algunos compactaban fuerte. Otros dejaban respirar. Había discusiones, debates, trucos heredados. Era la versión medieval de discutir cómo hacer el mejor asado, solo que con brasas y pulmones congelados. A veces no bastaba. El viento podía colarse, levantar la ceniza, robar el calor. Una oveja torpe podía pisar justo donde no debía. Un niño inquieto podía patear la pila sin querer. Y entonces se perdía todo. Volver a empezar no era una opción rápida, ni segura, ni siempre posible. Por eso, el fuego era protegido, literalmente custodiado. Durante las noches más frías, alguien debía mantenerse despierto. Un adulto, un abuelo, una madre que no podía dormir. Caminaban medio dormidos hasta el rincón del fuego. Removían la ceniza con una ramita, añadían un poco de paja, soplaban. Escuchaban el crujido tenue que indicaba que las brasas aún vivían. Y luego volvían a su rincón. O simplemente se quedaban allí, en cuclillas, escuchando el silencio y el viento afuera. Los niños aprendían pronto a encender, a soplar, a vigilar. El fuego no era un juego. Era parte de crecer. Saber cómo mantenerlo vivo era tan esencial como saber caminar o atarse las sandalias de cuero. Algunos incluso les hablaban a las brasas. Les pedían que aguantaran, que no se rindieran, como si supieran que en esa danza anaranjada había algo más que calor, había compañía. El fuego también era el corazón social de la casa. Alrededor de él se cocinaba, sí, pero también se contaban historias, se cantaban canciones, se hilaban recuerdos. Cuando el día era demasiado gris, cuando el campo no daba nada, cuando la sopa era solo agua caliente con una cebolla flotando, el fuego ofrecía algo que ningún nabo podía: calor humano. Reunirse a su alrededor no era solo costumbre, era necesidad emocional. El crepitar de la leña, el chasquido de una rama al partirse, el brillo en las pupilas reflejado en la llama. Eran sonidos y visiones que decían: estamos aquí, estamos vivos. Aunque el mundo allá afuera se congele, aquí dentro hay algo que sigue ardiendo. A veces, los animales también se acercaban. Un perro, una cabra, una gallina especialmente atrevida. Todos querían un poco de ese calor escaso. Todos sabían, de alguna forma instintiva, que allí, junto a ese resplandor, las noches eran menos crueles. Pero el fuego no era perfecto. Quema, molesta, a veces mata. Dormir demasiado cerca podía dejarte sin cejas, o con una manta chamuscada, o con los pies entumecidos de un lado y ampollados del otro. Porque el fuego no calentaba parejo. Era un cono de calor desigual, una franja de alivio estrecha en un mar de frío. Si estabas frente a él, tu pecho estaba caliente, pero tu espalda tiritaba. Si estabas lejos, solo podías mirar las sombras danzando y fingir que eso también daba calor. Y aún así, nadie se quejaba, porque tener fuego era mejor que no tenerlo, porque cada noche que lo mantenías vivo era una victoria contra la intemperie, contra la enfermedad, contra el olvido. Había una reverencia sutil en cómo se lo trataba. Nadie gritaba junto al fuego. Nadie desperdiciaba leña. Cada rama era contada, cada chispa celebrada. A veces, cuando no había más leña, se quemaban cosas viejas, cestos rotos, palas partidas, pedazos de sillas. Pero el fuego seguía, porque mientras él ardiera, tú ardías también. Y cuando llegaba el amanecer, y los primeros rayos de sol se colaban por los agujeros del techo, y el humo comenzaba a subir más lento, más perezoso, había un suspiro, no del fuego, de la familia entera. Un suspiro que decía:
Lo logramos. Una noche más. No hay termómetro que pueda medir lo que significaba ese suspiro. Era alivio, era gratitud, era fatiga y sobre todo era preparación, porque en pocas horas todo volvería a empezar. La lucha contra el viento, contra el hielo, contra el olvido, pero ahora, con la lección repetida en el cuerpo. Mientras haya fuego, hay posibilidad. En el invierno medieval, la moda no tenía nada que ver con estilo, elegancia o vanidad. No existían las tendencias, los colores de temporada, ni los tejidos que favorecen tu figura. Existía una sola regla, escrita en frío y en hueso. Si lo tienes, te lo pones. Y si tienes más, mejor. Y si no puedes moverte, aún mejor. Porque en esa época, estar abrigado no era una comodidad, era una estrategia de supervivencia. Vestirse era una tarea, un ritual, una batalla diaria contra el hielo que se filtraba por cada rendija del mundo. Primero una túnica interior, de lino si tenías suerte, áspera, pálida, rígida. Luego una segunda capa, de lana gruesa, pesada, mal cosida, con costuras torcidas y olor a almacén húmedo. Encima de eso, quizás una capa de piel, de oveja, de cabra, de lo que no haya escapado lo bastante rápido la semana anterior. Y sobre los hombros, un manto, uno que no combinaba con nada, porque nada combinaba, solo importaba que estuviera entero. O casi. Las piernas iban envueltas en calzas, no elásticas, no suaves, calzas que apretaban, que picaban, que se enrollaban y que absorbían cada gota de humedad del ambiente. Y eso era bueno, porque la humedad que se metía en la tela no se metía en la piel. Los pies, en cambio, eran una lotería. Algunos campesinos tenían botas, de cuero, de madera, de trapo reforzado con esperanza. Otros usaban zapatos que ya no eran zapatos, sino formas vagas, informes, con más remiendos que material original. Y los que no tenían nada simplemente envolvían sus pies en tela, en trapos, en paja. Y caminaban con eso, como fantasmas de invierno, arrastrando sus pasos sobre barro congelado. Las manos sufrían. Las manos eran las primeras en rendirse ante el frío. Guantes había pocos, y cuando los había, parecían más títeres tristes que protección real. Cortes, sabañones, piel agrietada. Las uñas se quebraban. Los dedos perdían color. Y la sensibilidad se volvía un recuerdo. A veces, simplemente envolvían las manos en trozos de lana o cuero crudo. Algo era mejor que nada. Pero el verdadero secreto no era cuántas capas llevabas, era cuánto tiempo hacía que las llevabas puestas. Porque, y esto puede sonar contradictorio, la limpieza era un lujo, y un lujo peligroso. Lavar la ropa significaba quitarle su mejor defensa. Con el tiempo, cada túnica, cada capa, cada manto, iba acumulando mugre, grasa corporal, polvo, hollín, sudor, tierra. Una mezcla que hoy nos haría temblar, pero que entonces era sinónimo de calor. Cuanto más sucia estaba una prenda, mejor aislaba. Las fibras se sellaban, el tejido se volvía más compacto, más resistente al viento, a la humedad, al frío. Era como desarrollar una segunda piel, una armadura orgánica, fétida pero eficaz. La mugre no era un fracaso, era un método, una herramienta. Y a veces una bendición. Claro, eso tenía un precio. El olor, la incomodidad, la comezón constante. Las capas se pegaban al cuerpo como cortezas. Dormías con ellas, comías con ellas, ibas al campo, al mercado, a misa. Y en ningún momento pensabas en quitártelas. Porque no sabías si volverías a calentarte de nuevo. Porque sabías que una tela limpia era una tela fría. Y la frialdad en ese contexto mataba. Los niños parecían muñecos de trapo ambulantes, envueltos en tantas capas que caminar era un arte, caerse, una certeza, levantarse, una odisea. Los adultos también, todos se movían con la torpeza de quien carga con su casa encima. Y en cierto modo, lo hacían, porque la ropa era el refugio,
Era el muro, era el escudo. Y no había nadie que pudiera quitarte eso. Porque nadie lo quería. El peso de esas capas era considerable, literalmente. Caminar con ellas implicaba esfuerzo, dolor de espalda, fatiga temprana. Pero nadie se quejaba, porque en medio de una tormenta de nieve, ese peso podía ser la delgada línea entre llegar o no. El viento golpeaba con fuerza, la ropa crujía, se tensaba, se inflaba y resistía a su manera. El cuello era una zona crítica. Por ahí entraba el aire, por ahí se escapaba el calor. Algunos usaban bufandas hechas de lo que fuera, retazos de tela, tiras de cuero, trozos de mantas viejas. Las ataban, las enrollaban, las anudaban con fuerza. Cubrirse la boca también era común, no por pudor, sino por necesidad. Respirar por la nariz, detrás de un trapo húmedo, calentaba el aire justo lo suficiente para que no doliera tanto, para que no te matara. Y si alguien te veía en la calle, envuelto, encorvado, con los ojos llorosos por el humo y las pestañas escarchadas, no pensaba que eras descuidado. Pensaba que eras inteligente, que estabas sobreviviendo, que sabías lo que hacías, aunque tu sombra pareciera la de un saco de papas caminante. El concepto de estética desaparecía. Nadie combinaba colores. Nadie lucía elegante. Nadie presumía sus prendas. Porque nadie quería estar más bonito que caliente. Y porque nadie quería congelarse por vanidad. Había orgullo, sí, pero era otro tipo. Era el orgullo de haber logrado una vez más pasar el día, de haber salvado a los niños del hielo, de haber conservado los 10 dedos, aunque estuvieran sucios, aunque dolieran. Y a medida que el invierno avanzaba, cada capa contaba una historia. Esa mancha era de la sopa derramada la noche del apagón. Esa costura torcida era el resultado de un arreglo de último minuto, cuando el viento rompió la capa. Ese remiendo en el pecho era un regalo de la abuela, que tejía aún con los dedos entumecidos. La ropa no era solo protección, era memoria, era testigo, era compañera. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, había una especie de amor por esas prendas ásperas, rudas, tercas. Eran incómodas, sí, pero también eran fieles. Estaban allí cuando nadie más lo estaba. Cubrían tu cuerpo cuando ni el sol se atrevía a salir. Y al final del día, cuando el fuego crepitaba, cuando los niños dormían enroscados en sus capas, cuando los adultos apenas respiraban bajo el peso de la lana y la grasa acumulada, cuando todo olía a humo, a sudor, a cabra, no había quejas, solo silencio, solo gratitud, porque en el invierno medieval, el verdadero lujo no era estar limpio, era estar tibio, aunque fuera solo un poco, aunque fuera solo por un rato. Cuando el frío traspasaba las paredes, las capas, la piel y la esperanza, solo quedaba una estrategia final, una antigua, sencilla y profundamente humana. Acercarse, dormir juntos, no por cariño ni por costumbre, ni siquiera por comodidad. Dormir juntos porque si no lo hacías, probablemente no despertabas. En una casa campesina medieval, la hora de dormir no era privada, no era tranquila, no era silenciosa. Era una coreografía torpe y apretada de cuerpos buscando el rincón menos helado de la habitación. No había camas individuales, a veces ni camas. Lo que había eran montones de paja en el suelo, mantas ásperas compartidas, juncos viejos y personas, muchas personas. Familias enteras se apiñaban en el mismo espacio, formando capas de humanidad. Una madre abrazando a su hijo, un abuelo enrollado en la esquina, con una pierna sobre un sobrino, un padre roncando en la parte de afuera, haciendo de escudo contra el viento que se colaba por las tablas flojas, una primera dormida medio encima de la cabra, una tía resoplando cada vez que alguien se movía, todos juntos, como una especie de lasaña viva, crujiente y roncadora. El objetivo era claro, conservar calor. El cuerpo humano, incluso débil,
genera una pequeña cantidad de calor, y ese calor, multiplicado por 6, 8, 10 cuerpos, podía hacer la diferencia entre sobrevivir la noche o convertirse en estatua de hielo con expresión resignada. La posición no era aleatoria, era táctica. Los más pequeños y frágiles iban al centro, bebés, ancianos, enfermos. Los más corpulentos y resistentes dormían en los bordes, actuando como barrera térmica. A veces los animales también se acomodaban. Un perro entre los pies, un gato en el pecho, un pollo audaz sobre el hombro de alguien. La cabra, si era persistente, terminaba en medio de todo, generando calor y problemas. No había espacio personal. Esa idea no existía. El roce de piel era inevitable. El olor a sudor y humo era compartido. Las mantas no se asignaban, se disputaban en silencio, con tirones suaves durante la noche. Un brazo aquí, una pierna allá, un codo en la espalda, una rodilla en la cara. Era como dormir dentro de un saco de gente viva. A veces, uno se despertaba porque alguien más giraba, o porque el gallo decidió que tu cabello era buen lugar para practicar el equilibrio, o porque el primo que roncaba más fuerte se había adueñado del rincón más cálido. Pero nadie se quejaba demasiado, porque moverse significaba perder calor. Y en medio del invierno, el calor era un tesoro que se medía en suspiros y en silencio. Los niños, sobre todo, aprendían rápido. No se apartaban, no se quejaban. Sabían que cada cuerpo cerca era una manta más, que cada centímetro ganado era una noche más cerca de la primavera. Y cuando no podían dormir, simplemente escuchaban el fuego crepitando, el viento golpeando las paredes, la respiración pesada de su madre, el rumor de voces soñando o rezando. Era el lenguaje nocturno de la supervivencia. Los olores eran intensos, pero familiares. Una mezcla de lana húmeda, humo de leña, piel no lavada, restos de comida y animales que no sabían o no les importaba lo que era discreción. Pero después de unos días, el olfato se rendía. Todo era parte del aire, parte del abrigo. Había cierto arte en encontrar el lugar ideal, no muy cerca del fuego, para evitar chamuscar la capa, no muy lejos de la pared, para no congelarse, a la izquierda del tío que hablaba dormido, pero lejos del pie del abuelo, que no paraba de moverse. Y si uno encontraba ese rincón, lo defendía con el codo, con la rodilla, o con un suspiro que dijera sin palabras, ya estaba aquí. El despertar era un evento colectivo, no por decisión, sino por necesidad. A medida que la luz del fuego moría y el frío se filtraba por las rendijas, los cuerpos se movían, se buscaban, se apretaban más, se quejaban en susurros. Algunos volvían a dormirse, otros se levantaban a revisar las brasas, y todos en algún momento se preguntaban, ¿cuánto falta para la primavera? Los animales, por supuesto, tenían su propia lógica. Se metían donde podían, donde olía bien, donde había calor, donde no los echaban. Una gallina podía aparecer en la cama, un cerdo podía ocupar todo el centro. Las vacas, cuando entraban, eran como muebles vivos, grandes, cálidas y absolutamente imposibles de mover. Pero nadie protestaba, porque su aliento era caliente, porque su cuerpo emitía un calor que las mantas no ofrecían, porque al final del día, una vaca a tu lado podía ser lo más parecido a una estufa. A veces había risas, alguien se tiraba un pedo, alguien roncaba tan fuerte que hacía eco, alguien murmuraba cosas sin sentido en sueños, y aunque nadie tenía energía para bromear, una sonrisa cansada podía aparecer, porque en esa cercanía incómoda, áspera, confusa, había consuelo. Compartir el sueño era compartir la lucha. Era mirar al otro y saber que, como tú, también tenía miedo, que también deseaba despertar, que también sentía el frío filtrarse por las costuras del alma, y que pese a todo, ahí estaba, a tu lado. Había noches especialmente difíciles, noches en que el viento no paraba,
en que el fuego se apagaba, en que la escarcha se formaba dentro de la casa, en que nadie dormía, solo temblaba, y en esas noches, incluso los más duros se acercaban más, apretaban las manos, cerraban los ojos, rezaban sin palabras y esperaban. Porque si algo enseñaba el invierno medieval era esto: nadie sobrevive solo, ni el más fuerte, ni el más sabio, ni el más valiente. Se necesitaban unos a otros para empujar el frío hacia afuera, para sostener la esperanza, para no rendirse, y así, noche tras noche, los campesinos medievales dormían, juntos, apretados, envueltos en capas, en olores, en sueños, en miedos, pero vivos. Cada mañana era una pequeña victoria, y cada noche un recordatorio. El calor humano era el arma más antigua contra el hielo del mundo. Dormir no era descansar, era rendirse, por unas horas, por necesidad. Porque el cuerpo, cansado de cargar capas, herramientas y frío, simplemente dejaba de resistir. Pero eso no significaba comodidad, significaba pala. La cama del campesino medieval rara vez era una cama. No había colchones con resortes, ni espuma viscoelástica, ni bases de madera robusta. Lo que había, en el mejor de los casos, era un cajón de madera, un marco tosco, un espacio donde meter algo que separara el cuerpo del suelo. Ese algo era casi siempre paja, paja seca, amarilla, crujiente, rígida, cortante. No esa paja romántica de los cuadros rurales, no la que cruje suavemente bajo el peso de los enamorados en las películas. No, esta era la verdadera, la que pincha, la que deja astillas en la piel, la que guarda secretos desagradables. Esa paja no se cambiaba con frecuencia. Era un recurso, un bien escaso, un lujo rural. Y como todo lujo en el campo, debía durar. Se reutilizaba, se reacomodaba, se volteaba, se mezclaba con nuevas capas, y con eso también se acumulaban cosas: polvo, pelos, restos de comida, tierra de los pies, bichos, muchos bichos. Dormir sobre esa paja era dormir con compañía: pulgas, chinches, piojos, escarabajos diminutos, criaturas que conocían cada rincón del colchón mejor que tú. Algunas picaban, otras rascaban, otras solo caminaban, pero todas estaban allí, invisibles pero presentes, parte del ecosistema nocturno. Y aún así, mejor eso que el suelo, porque el suelo era barro, era humedad, era frío directo. Dormir en la tierra significaba absorber su respiración helada. Por eso, incluso una mala cama era una victoria parcial, aunque chirriara, aunque oliera, aunque sonara como si alguien estuviera comiendo ramas secas bajo tu espalda cada vez que te movías. Porque sí, el sonido era constante. Cada giro, cada cambio de posición, cada suspiro más largo hacía que la paja se quejara. Un crujido agudo, como un lamento vegetal. Dormir en grupo era orquestar una sinfonía de crujidos, ronquidos, resoplidos, estornudos y ruidos intestinales suaves. Un concierto acústico de la miseria. Las mantas eran pesadas, no mullidas, mantas de lana gruesa, remendada, áspera como lengua de cabra. Se pegaban al cuerpo, absorbían el sudor. A veces se mojaban con el rocío que entraba por el techo de paja o con la humedad que subía del suelo. Y cuando eso pasaba, no había vuelta atrás. Dormías bajo una manta mojada y lo agradecías. La postura tampoco era elección. Dormías como podías, de lado, acurrucado, encogido como feto, o estirado en diagonal si eras uno de los primeros en llegar al rincón caliente. A veces compartías espacio con 3 personas más, o con un perro, o con una pierna que no sabías de quién era, pero que estaba caliente. Y eso bastaba. Los niños a menudo dormían sobre bancos, si no había lugar en el suelo. Bancos duros, estrechos, con una manta enrollada como almohada. Los más pequeños, en brazos de sus madres. No por ternura, aunque la hubiera, sino porque el pecho de una madre era la única estufa portátil accesible.
La idea de una almohada era flexible, una bolsa de tela rellena con ropa vieja, un saco con más paja, esta vez cortada más fina, una piedra plana envuelta en trapo. No para comodidad, sino para elevar la cabeza y evitar que el aliento congelado entrara directo a los pulmones durante la noche. Y aún así, se dormía, porque el cuerpo, extenuado, se rendía. Cerraba los ojos. Se acoplaba al sonido del fuego muriendo, al murmullo del viento, al canto lejano de un búho o al aullido de un perro. Y en medio de esa penumbra viva, de esa incomodidad crujiente y animal, venía el sueño, a trozos, a intervalos, pero venía. No era raro despertar con picaduras, con rastros de tierra en la cara, con la manta medio robada por el primo del costado, con un gato ronroneando sobre tu pecho, con un pie que ya no sentías. Pero tampoco era raro despertarse agradecido, porque despertar ya era un logro. Cambiar la paja era una tarea colectiva. Se hacía cuando el olor era insoportable, cuando los bichos superaban la tolerancia, cuando alguien, generalmente la madre o la abuela, decía basta. Entonces se abría la cama, se sacaba todo, se tiraba afuera, se quemaba lo peor, se ventilaba lo poco rescatable y se rellenaba con lo que hubiera, paja nueva, hojas secas, trapos, lo que estuviera seco, lo que pudiera fingir ser cómodo. Ese día era especial, no porque la cama mejorara, sino porque por un par de noches olía un poco menos mal, sonaba un poco menos y picaba solo un poco menos. Dormir era ritual, era resistencia pasiva, era la forma que tenía el campesino de decir: el día fue duro, pero no me quebró. Aunque la cama sea un nido de espinas, aunque el colchón crujiente me recuerde cada movimiento, aunque el sueño venga empaquetado en minutos sueltos, estoy aquí, estoy respirando. Y cuando compares todo esto con tu colchón ortopédico, con tus sábanas de algodón egipcio, con tu cobija eléctrica y tu difusor de lavanda, recuerda, un campesino medieval no tenía todo eso, pero tenía algo que no puede comprarse: la capacidad de dormir, de verdad, después de un día donde cada hueso fue utilizado y cada músculo tembló. Dormía porque debía, porque el cuerpo colapsaba, porque soñar era el único lujo permitido. Y aunque el colchón fuera crocante, picante y ruidoso en ese rincón oscuro, bajo capas sucias, envuelto en el aliento colectivo de su familia y sus animales, había paz, rústica, roncadora, pero paz. En pleno invierno medieval, la comida no era un placer, era una tregua, breve, tibia, casi simbólica. Un recordatorio de que el cuerpo aún podía seguir, aunque solo fuera un poco más. Comer no era para llenar el estómago, era para calentar el alma. Y para eso existía un recurso básico, humilde y omnipresente: la sopa. Sopa es una palabra generosa. Lo que había en el cuenco era agua caliente, enturbiada por restos de vegetales, un trozo de cebolla descompuesta, un hueso con historia, alguna raíz amarga y, si había suerte, una pizca de grasa flotando en la superficie como un milagro líquido. No se medía en sabor, sino en calor, y eso bastaba. El acto de preparar la sopa comenzaba temprano. Se llenaba una olla con agua del pozo, se colocaba sobre el fuego y se esperaba. Mientras tanto, se recogían los restos del día anterior: cáscaras, tallos, trozos de pan duros como piedras, a veces un poco de avena. Todo se mezclaba, se removía, se alargaba con esperanza. Era un alimento democrático. Todos comían lo mismo, del mismo cuenco, con la misma cuchara o con los dedos. El pan era otro protagonista. Aunque llamarlo pan puede ser un favor, era duro, denso, viejo, pan que se cortaba con cuchillo y fuerza, pan que, si se caía, podía no romperse, pan con más historia que sabor. Si era reciente, se secaba al primer día. Si era viejo, se remojaba en sopa para revivirlo.
Su función no era deleitar, sino acompañar. El crujido no venía del horneado perfecto, sino de la edad. Y sí, contenía vida. A veces gorgojos, a veces gusanos pequeños, a veces cosas no identificables, pero nadie se escandalizaba, se soplaba, se apartaba, se comía igual. El gorgojo en invierno era proteína, textura, algo que no fuera agua caliente y pan sin alma. Algunos incluso decían que añadía sabor. Quizás por resignación, quizás por febrero. Las gachas eran otro clásico. Harina, agua, fuego, una mezcla que no necesitaba ser buena, solo espesa, solo caliente. Se pegaba a la cuchara, al cuenco, a los dientes. Era simple, monótona, útil. Se le podía añadir un poco de miel si había, un poco de leche, si una cabra generosa lo permitía, pero en la mayoría de los casos era solo eso. Masa tibia que calmaba el estómago y aliviaba la angustia. La grasa era oro, literal. Si quedaba algo después de cocinar carne, una rareza invernal, se guardaba. En frascos, en trozos de tela, en recipientes de madera. Se usaba para freír, para untar en pan, para cubrir heridas, para frotar en la piel agrietada. Algunos incluso la comían sola, a cucharadas, con los ojos cerrados, porque sabía a calor, a energía, a esperanza. La carne, cuando aparecía, era un evento. No una cena, un evento. Podía ser un conejo atrapado, una gallina vieja sacrificada, una parte de cerdo curada en sal. Se cocinaba con lentitud, con devoción. Se dividía en trozos pequeños. Se estiraba entre 10 bocas. El hueso, una vez limpio, servía para nuevas sopas. Se mascaba aunque ya no tuviera nada, por hábito, por ilusión. Los vegetales eran lo que sobrevivía al frío. Nabos, coles, cebollas, raíces que no sabían a mucho, pero aguantaban la escarcha. Se cortaban finas. Se hervían hasta rendirse. Se mezclaban con todo. Se volvían parte de la sopa, del pan, de las gachas. No se desperdiciaba nada. Incluso las hojas marchitas se usaban, incluso los tallos más duros, porque cada fibra contaba. La leche era rara. Las cabras no daban mucho en invierno, las vacas menos, y lo poco que salía se usaba con cuidado, para los niños, para los enfermos. A veces se mezclaba con agua para multiplicarla. A veces se calentaba con cenizas para espesarla. Nadie esperaba que fuera dulce, solo que no estuviera agria. Los huevos eran fortuna, un lujo inesperado. Si una gallina ponía en pleno enero, era como recibir una bendición tibia. Se cocían enteros, se partían en pedacitos, se segregaban a sopas como joyas flotantes. A veces ni se comían de inmediato, solo se miraban, solo se agradecían. La comida no era abundante, nunca, pero su función principal no era llenar, era calentar. El vapor de una sopa, por mínimo que fuera, abría las manos entumecidas. El primer sorbo, aunque insípido, devolvía el aliento. El acto de comer juntos creaba un momento de silencio, de presencia compartida. Era una tregua con el mundo, con el clima, con el hambre. Había turnos, los más pequeños primero, luego los adultos. A veces comían todos al mismo tiempo, con cucharas hechas de madera, con cáscaras de nuez, con lo que fuera. No importaba el cómo, importaba el calor, el gesto, el bocado. El fuego hacía su parte. No solo cocinaba, aromatizaba, secaba el ambiente, hacía que el hambre doliera menos. El humo, aunque irritante, cubría el olor rancio de la ropa, de los pies, de los animales. El humo daba contexto, daba textura al hambre. En días especialmente fríos, se inventaban recetas: pan frito en grasa, sopa de hueso con avena, caldo con pan y ajo, agua con sal y una hoja de laurel. Todo era válido, todo servía. Incluso masticar corteza de árbol si la necesidad lo exigía. Algunos lo hacían y sobrevivían. El sabor, si existía, venía de la costumbre, del recuerdo, del humo impregnado en cada cosa.
del hambre que convertía lo insípido en comestible. Había días en que la sopa sabía a barro, y otros en que con un poco de cebolla y una pizca de grasa sabía a gloria. La comida no se celebraba, se respetaba. Cada migaja era vigilada, cada olla raspada hasta la madera, cada cuenco lamido. Se lavaban los utensilios, no por higiene, sino para no perder ni una gota de lo que quedaba. Y cuando todo se terminaba, venía el silencio, un suspiro largo y un pensamiento compartido. Mañana, ojalá, haya un poco más. Comer en invierno era parte del ritual de sobrevivir. No era un acto separado. Era parte del cuerpo, parte del fuego, parte del abrigo. La sopa era el abrigo que venía de adentro. El pan, el colchón del estómago. La grasa, el escudo. La gacha, la manta. Y cuando el cuerpo se rendía, ya envuelto en capas, ya acurrucado con otros cuerpos, ya bajo un techo de humo y estrellas, aún sentía el calor residual de aquella sopa sin nombre, de aquel pan duro como piedra, de aquel bocado que, sin ser delicioso, había salvado el día. A noite parecía eterna, como si el tiempo se hubiera congelado junto con los charcos, los huesos y los pensamientos. Dentro de la casa, el fuego se reducía a brasas. Un hilo tenue de luz anaranjada pintaba las paredes de barro seco. Afuera, el viento aún respiraba. No como un rugido, sino como un susurro insistente que se colaba por las rendijas, buscando orejas, tobillos, cuellos, buscando debilidad. No todos dormían. Algunos cuerpos lo intentaban, se acurrucaban, se recogían sobre sí mismos como caracoles humanos. Pero el sueño no siempre venía. No en noches así, no cuando el frío calaba tan hondo que parecía llegar al alma. Había quienes solo cerraban los ojos y contaban los ruidos, la respiración ajena, el crujido de la paja, el estómago que protestaba, el silencio denso de la hora más profunda. Uno de los mayores temores de esa hora era que el fuego muriera, que las brasas no aguantaran, que la última chispa desapareciera sin aviso. Por eso, había una vigilia tácita. Alguien, no siempre el mismo, se levantaba, tanteando el suelo con los pies helados, buscando un trozo de leña, una astilla, algo seco. Con manos temblorosas, revolvía las brasas, soplaba con cuidado. Reavivaba la llama con una paciencia nacida de la necesidad. En ese gesto estaba toda la esperanza del mundo, porque sin fuego, la casa se convertía en tumba, porque sin esa luz temblorosa, los cuerpos no se calentaban, porque el fuego, incluso dormido, era el único Dios accesible que respondía con calor inmediato. A veces, en esa última vigilia, alguien salía. Abría la puerta con un chirrido largo, asomaba la cabeza al mundo. Todo era blanco, estático, mudo. Ni pasos, ni sombras, ni aves. Solo escarcha, solo luna, solo aliento congelado. Daba un paso, quizá para orinar, quizá para mirar las estrellas, y allí, en ese segundo, entendía la inmensidad y la fragilidad. De regreso al interior todo parecía más cálido. No porque lo fuera, sino por contraste. Se acomodaba entre los demás. Un brazo, una manta, un ronquido, un olor conocido. Y entonces, sí, a veces venía el sueño. No por cansancio, no por deseo, sino porque en esa hora el cuerpo simplemente cedía. Se apagaba por unos minutos, como una vela que parpadea. Pero no todos dormían. Algunos rezaban, no con palabras, no con fórmulas, con pensamientos, con imágenes, con recuerdos. Una cara, un campo, una comida pasada, una canción olvidada. Era su forma de aguantar, de resistir sin gritar, de pedir que el sol no se olvidara de ellos. Los niños, si despertaban, no lloraban, miraban, se acurrucaban más, buscaban la mano de su madre, el olor del cuello de su padre, la oreja tibia del perro. Aprendían a esperar, a ser quietos, a entender que el frío no era enemigo, sino paisaje. Y así, lentamente, el mundo cambiaba de tono, del negro al gris, del gris al azul. La noche cedía,
no por decisión, sino por fatiga, y con la luz llegaban los primeros sonidos. Un avenue, un mueble que cruje, un cuerpo que se estira. Un suspiro largo, lleno de resignación y alivio. El amanecer no era alegre, no era colorido, era pálido, era húmedo, era tenue, pero era real, y eso bastaba, porque significaba que la noche había terminado, que todos, o casi todos, seguían allí, respirando, congelados, sucios, agotados, pero vivos. El fuego se avivaba con más leña, las brasas revivían, el humo volvía a llenar la casa con su abrazo espeso, y alguien, en algún rincón, decía las primeras palabras del día. Un saludo ronco, una queja, un comentario sobre el hielo en el techo, y con eso, el día comenzaba, no como promesa, como obligación. Se encendía la olla, se buscaban migajas, se removía la paja, se sacudían las mantas, se contaban los dedos de los pies, por si alguno se había ido. Se revisaba la cabra, la leña, la harina, y cada gesto era parte del ritual de la vida, de ese ciclo ancestral: resistir el frío, esperar el sol, empezar de nuevo. Nadie celebraba, pero en el fondo, todos sabían. Habían ganado otra noche, habían vencido la sombra, habían cruzado el abismo helado entre 2 días, y eso en el mundo campesino medieval era suficiente. Así terminaba cada noche, no con un final, sino con un reinicio, con un suspiro colectivo, con una promesa tácita. Lo haremos otra vez, y otra, hasta que llegue la primavera. Y gracias a esas repeticiones silenciosas, gracias a esa terquedad humilde de no rendirse, las generaciones futuras pudieron soñar con algo más que sobrevivir. Poco a poco, con sopa aguada, mantas compartidas y dedos entumecidos, empujaron al mundo hacia adelante, convirtieron la noche interminable en historia, y el frío absoluto en recuerdo. Cada cobija suave que hoy te cubre, cada ventana cerrada al viento, cada estufa encendida, cada noche tranquila bajo luces cálidas. Todo eso es el eco de esas vigilias anónimas, porque fueron ellos, los invisibles, los que no dejaron huella en libros, pero sí en nosotros, los que tejieron con aliento y humo el abrigo invisible que aún llevamos. Así que cuando el viento sople afuera de tu ventana, piensa en ellos, los que no se rindieron, los que temblaron para que tú pudieras descansar. Rodrigo Díaz de Vivar nació alrededor del año 1043 en el pequeño pueblo de Vivar, a pocos kilómetros de Burgos, en el Reino de Castilla. Su nacimiento coincidió con un tiempo convulso. La península ibérica estaba fragmentada entre reinos cristianos que competían entre sí, y reinos musulmanes conocidos como taifas, que habían surgido tras la caída del califato de Córdoba. Era una tierra donde la frontera no era una línea fija, sino un espacio en movimiento constante, marcado por pactos, batallas y traiciones. La familia de Rodrigo pertenecía a la pequeña nobleza. No eran señores de grandes tierras, pero sí lo bastante respetados como para tener vínculos con la corte castellana. Su padre, Diego Laínez, había sido un infanzón, una especie de hidalgo o caballero de menor rango, y aunque no era rico ni influyente, supo transmitir a su hijo un fuerte sentido del deber y del honor. Desde joven, Rodrigo mostró aptitudes que lo distinguían del resto. Tenía facilidad para el aprendizaje, una memoria aguda y una capacidad inusual para la observación. No era el más fuerte ni el más alto, pero sí el más disciplinado. A los 14 años, fue enviado a la corte de Sancho, el hijo mayor del rey Fernando I de León y Castilla. Allí se convirtió en paje y luego en escudero, al servicio directo del joven príncipe. Ese traslado a la corte fue decisivo. No solo le permitió recibir una formación militar rigurosa, sino también acceder a un entorno donde la política se respiraba en cada esquina. Aprendió a leer y escribir en latín, estudió las leyes y las costumbres, y sobre todo,
Entendió cómo se tejían las alianzas y se ocultaban las ambiciones detrás de gestos ceremoniosos. Bajo la tutela de Sancho, Rodrigo desarrolló un vínculo de lealtad profunda. Ambos compartían entrenamientos, cacerías, consejos y estrategias. Sancho veía en Rodrigo a un hombre de acción y confianza, mientras que Rodrigo veía en Sancho a un líder enérgico y decidido, aunque también impulsivo. Esa relación marcaría la trayectoria del Cid durante muchos años. Los primeros registros de Rodrigo en combate aparecen hacia 1063, en la batalla de Graus, en la cual los castellanos acudieron en ayuda del reino de Zaragoza, entonces gobernado por musulmanes, para enfrentarse al reino de Aragón. Esta escena, aparentemente contradictoria, refleja la complejidad del mundo medieval hispano. Los pactos entre cristianos y musulmanes eran habituales, y la guerra no siempre seguía una lógica religiosa. Según las crónicas, Rodrigo demostró valor y habilidad en combate. No comandaba tropas, pero destacaba por su destreza y serenidad en medio del caos. Fue en este periodo cuando empezó a forjarse su fama como guerrero. Pronto recibiría el título de campeador, otorgado a quien vencía en combate singular, una especie de duelo oficial que decidía disputas entre caballeros. Este título no era solo una formalidad, era una señal pública de que Rodrigo no solo luchaba, sino que vencía, y que su nombre empezaba a circular más allá de las fronteras de Castilla. A medida que su reputación crecía, también lo hacían las tensiones en la corte. Sancho aspiraba a heredar todo el reino de su padre, Fernando I, quien había decidido dividirlo entre sus hijos. Esta herencia dividida sembró rivalidades entre Sancho, Alfonso y García, y convirtió a Rodrigo en una figura cada vez más comprometida, con una causa que lo llevaría a tomar partido en una guerra fratricida. Durante esta etapa formativa, Rodrigo también aprendió a moverse entre las sombras de la política. Aunque su papel era el del soldado leal, no podía ignorar los susurros, las intrigas y las conspiraciones que cruzaban los pasillos del palacio. Observaba, callaba, pero entendía, y eso lo hizo más fuerte. No hay muchos detalles sobre su vida personal en estos años, pero se sabe que mantuvo una relación temprana con Jimena Díaz, con quien se casaría más adelante. Ella también era de linaje noble, sobrina del conde de Oviedo, lo cual representaba una alianza importante. Aunque el amor es difícil de rastrear entre pergaminos, todo indica que fue una unión estable y duradera, al menos dentro de los parámetros de la época. Así se fue forjando el joven Rodrigo, entre el acero y el silencio, entre la lealtad y la estrategia, entre la espada y la palabra. No era aún el Cid de las gestas, pero ya caminaba con paso firme hacia la leyenda. Burgos empezaba a quedar atrás, y Castilla se abría ante él como un tablero de juego peligroso. En este primer capítulo de su vida, Rodrigo no buscó grandeza, solo respondió a los mandatos de su tiempo: obedecer, servir, luchar. Pero en su forma de hacerlo, ya se perfilaba algo distinto, una mezcla de rigidez moral y flexibilidad táctica. Una voluntad que no se rompía, aunque supiera cuándo inclinarse. La historia de El Cid no comienza con una gran victoria, sino con pequeños pasos dados en silencio, entre libros, espadas, miradas cautelosas y madrugadas de entrenamiento. Así empezó todo, no con un rugido, sino con la determinación silenciosa de quien, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en mito. La muerte del rey Fernando I de León y Castilla en el año 1065 marcó el comienzo de una de las etapas más turbulentas en la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. El rey, en lugar de dejar todo su reino a un solo heredero, optó por dividirlo entre sus hijos. Sancho recibió Castilla, Alfonso heredó León, García obtuvo Galicia, Urraca recibió la ciudad de Zamora, y Elvira fue designada señora de Toro. Lo que Fernando pretendía como una solución pacífica, terminó por sembrar las semillas de una guerra fraterna. Sancho, el primogénito, no estaba conforme con esta partición.
Creía que, como hijo mayor, le correspondía gobernar todo el reino, tal como lo dictaba la tradición visigoda. Rodrigo, ya entonces su brazo derecho, compartía con él no solo la visión de una Castilla unificada, sino también la certeza de que los otros reinos debían estar bajo una sola autoridad para sobrevivir en un mundo de alianzas frágiles y amenazas constantes. Durante los años siguientes, Sancho y Rodrigo emprendieron una campaña de reunificación por la fuerza. Primero se enfrentaron a García de Galicia. Las tropas de Sancho, lideradas en parte por Rodrigo, lograron vencer a su hermano menor, quien fue capturado y enviado a prisión en Castilla. Luego, Sancho volvió su atención a León, donde Alfonso había tomado el control tras la muerte de Fernando. Fue una guerra compleja, en la que las lealtades se dividían entre hermanos, antiguos vasallos y nobles indecisos. En estas campañas, Rodrigo se destacó como estratega y guerrero. No era solo un ejecutor de órdenes. Participaba activamente en las decisiones militares, diseñaba asedios, lideraba cargas y negociaba rendiciones. Su figura comenzó a adquirir un peso propio, incluso más allá del prestigio de Sancho. Era admirado por sus tropas y temido por sus enemigos. El apodo de campeador se consolidó, no solo por los combates singulares, sino por su capacidad para mantener la cohesión y el ánimo del ejército. La última gran pieza del rompecabezas era Zamora, la ciudad que Fernando había entregado a su hija Urraca. Sancho la veía como una traición al equilibrio de poder y decidió tomarla por la fuerza. El asedio a Zamora en 1072 fue largo y doloroso. La ciudad resistía con tenacidad y sus defensores estaban determinados a no rendirse. Rodrigo, aunque leal a Sancho, sabía que sitiar una ciudad gobernada por una mujer y defendida por su propio pueblo era un acto que desafiaba tanto la ética como la estrategia. Fue durante este sitio que ocurrió el evento que cambiaría todo. Sancho fue asesinado por un noble zamorano, Bellido Dolfos, en circunstancias aún rodeadas de misterio y leyenda. El rey murió sin dejar descendencia, y la campaña de reunificación terminó de forma abrupta. Rodrigo, como jefe militar, quedó de repente sin señor y sin causa. La corte, fragmentada y confusa, volvió sus ojos a Alfonso, el hermano desterrado, quien ahora tenía la oportunidad de reclamar el trono de León y Castilla. Rodrigo, consciente del peligro que representaba su cercanía al difunto Sancho, optó por un gesto de prudencia. Aceptó a Alfonso como nuevo monarca, pero no sin antes exigirle una declaración pública de inocencia en la muerte de su hermano. Este momento, conocido como el juramento de Santa Gadea, es una de las escenas más recordadas del mito sidiano. Aunque los historiadores dudan de su veracidad literal, representa simbólicamente la desconfianza entre Rodrigo y Alfonso. El nuevo rey, obligado a jurar que no tuvo parte en la muerte de Sancho, aceptó de mala gana. La relación entre ambos nunca sería fluida. Con la coronación de Alfonso VI, Rodrigo pasó a un segundo plano. Aunque fue confirmado como caballero real y mantuvo parte de su estatus, la corte se volvió cada vez más hostil. Los nobles leoneses, aliados de Alfonso, veían a Rodrigo como una amenaza. Su independencia, su prestigio militar y su fama entre el pueblo lo convertían en una figura incómoda. En ese ambiente, las intrigas comenzaron a florecer. Pese a todo, Rodrigo intentó adaptarse. Sirvió en campañas contra los musulmanes, defendió plazas fronterizas y cumplió con sus deberes. Pero la tensión era evidente. Sus enemigos lo acusaban de apropiarse de tributos, de actuar sin autorización, de buscar poder por cuenta propia. Alfonso, presionado por su entorno, decidió finalmente exiliarlo. El primer exilio de Rodrigo ocurrió hacia 1081. Fue un golpe duro, pero también el comienzo de una nueva etapa en su vida. Alejado de la corte, sin tierras ni protección, el campeador tendría que sobrevivir por su cuenta. En lugar de desaparecer, se reinventó. Y lo haría como solo los grandes lo hacen, montando su propio ejército, negociando con taifas musulmanas,
y construyendo un poder que no dependía de ningún rey. Pero esa es otra historia. Lo que importa aquí es que en este segundo capítulo, Rodrigo no solo fue un caballero al servicio de un rey, fue testigo y protagonista de una guerra entre hermanos, de un asesinato real y de una traición disfrazada de reconciliación. Aprendió que la lealtad no siempre es recompensada y que el poder cambia de manos tan rápido como una espada en pleno combate. Mientras Castilla lloraba a Sancho y León celebraba el regreso de Alfonso, Rodrigo comprendía que el destino de los hombres no se escribe en los palacios, sino en las decisiones que toman cuando todos los caminos parecen cerrados. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar fue desterrado por primera vez del reino de Castilla en 1081, no solo perdió su posición en la corte de Alfonso VI, sino también el respaldo político, los ingresos regulares y el derecho de residencia en sus propias tierras. Fue una caída abrupta, de caballero real a forastero, de figura influyente a sospechoso incómodo. Sin embargo, lejos de hundirse en la desesperación, el campeador eligió reinventarse. El exilio, que para muchos habría significado el ocaso, fue para Rodrigo el comienzo de una nueva forma de poder. Sabía que en una península fragmentada por reinos cristianos y musulmanes, las oportunidades podían surgir en cualquier frontera. Así, en lugar de buscar venganza o suplicar clemencia, partió con un pequeño séquito hacia el este, hacia tierras que hablaban otra lengua. Rezaban a otro dios, pero entendían bien el valor de un buen aliado. Zaragoza, gobernada en aquel momento por Al-Muqtadir y posteriormente por su hijo Al-Mutamán, se convirtió en su nuevo centro de operaciones. A pesar de las diferencias religiosas, Rodrigo fue recibido con respeto, no como un extranjero, sino como un mercenario de élite. Los reinos de taifas estaban constantemente bajo amenaza, tanto de otros musulmanes como de los cristianos del norte, y contar con un líder experimentado como Rodrigo era una ventaja estratégica. Durante su tiempo en Zaragoza, Rodrigo no solo ofreció sus servicios como militar, también participó en la política local, ayudando a mantener el equilibrio de poder en la región. Se convirtió en una figura clave en la defensa contra los ataques de otros reinos, incluyendo incursiones del conde de Barcelona, Ramón Berenguer II, a quien derrotó en la batalla de Tébar. Esta victoria consolidó su reputación como un comandante invencible, incluso fuera del mundo cristiano. Rodrigo formó su propio contingente armado, una mezcla de soldados cristianos leales y guerreros musulmanes, unidos no por religión, sino por la promesa de botín, estabilidad y liderazgo efectivo. Esta fuerza híbrida, disciplinada y adaptable, le permitió actuar con autonomía. No era un señor feudal tradicional, pero ejercía el poder de uno, tomando decisiones militares, firmando acuerdos y administrando territorios temporales. El campeador aprendió a hablar árabe, comprendió los códigos de honor de sus aliados y se movía con soltura en un contexto cultural distinto al suyo. No intentó imponer sus costumbres, sino que se convirtió en puente entre mundos. Para muchos musulmanes, Rodrigo era un líder respetado, incluso admirado. Para muchos cristianos, sin embargo, su colaboración con los moros lo convertía en una figura ambigua, casi traidora. Pero Rodrigo no combatía por cruzadas ni por dogmas, combatía por sobrevivir, por proteger a los suyos y por mantener su dignidad intacta. En el fondo seguía siendo un caballero, pero uno que ya no respondía a reyes, sino a su propia brújula moral. Y esa brújula lo guiaba hacia la eficacia, el pragmatismo y la lealtad negociada. Durante estos años de exilio, se forjó una parte esencial de la leyenda del Cid. No solo por las batallas ganadas, sino por su capacidad para mantenerse relevante, influyente y respetado, aún sin un trono que lo respaldara. Muchos señores desaparecían al perder el favor real. Rodrigo se convirtió en más fuerte. También comenzó a gestarse el mito en torno a su figura. Juglares y trovadores empezaron a cantar sus gestas, algunas reales, otras exageradas.
Su nombre circulaba entre campesinos, mercaderes y nobles. Era el campeador invencible, el exiliado que vencía ejércitos, el cristiano que hablaba con emires y que imponía orden donde había caos. La historia no registra todas sus campañas, pero se sabe que acumuló riqueza, botín y reconocimiento. No tenía un castillo, pero poseía lo que muchos nobles envidiaban: seguidores fieles, enemigos cautelosos y aliados poderosos. Era un señor sin corona, pero con autoridad real. La corte de Alfonso, al observar la popularidad creciente de Rodrigo, comenzó a ver su destierro como un posible error político. El rey, necesitado de buenos comandantes para contener la amenaza almorávide, un nuevo poder musulmán llegado del norte de África, empezó a reconsiderar su postura. Así, hacia finales de la década de 1080, las tensiones empezaron a suavizarse. Aunque el perdón real no llegó de inmediato, las señales de reconciliación eran visibles. Rodrigo, por su parte, no suplicó regresar. Esperó con paciencia, sabiendo que el tiempo, las victorias y su influencia hablarían por él. En este tercer capítulo de su vida, el Cid dejó de ser simplemente un caballero castellano. Se convirtió en una figura política y militar independiente, un actor clave en el tablero ibérico. Mientras otros caían en desgracia por perder el favor real, él construía su propia narrativa, una que siglos después aún resuena como ejemplo de resiliencia, estrategia y dignidad inquebrantable. El regreso de Rodrigo Díaz a la escena política de Castilla no fue inmediato, pero era inevitable. Su prestigio como comandante independiente, su alianza con Zaragoza y su habilidad para mantenerse a flote en un mundo de intrigas y traiciones lo convirtieron en una figura demasiado valiosa como para ser ignorada por siempre. El rey Alfonso VI, enfrentando ahora una amenaza mucho más peligrosa que cualquier rival cristiano: los almorávides, un imperio fundamentalista venido del norte de África. Necesitaba hombres capaces de contener aquella marea. Rodrigo, a pesar de su pasado turbulento, era el candidato ideal. La reconciliación se dio en términos implícitos. No hubo disculpas públicas ni gestos dramáticos. Rodrigo simplemente fue llamado nuevamente al servicio del rey y se le permitió liderar campañas militares en las zonas fronterizas. Pero la tensión entre ambos seguía latente, como una herida mal cerrada. Alfonso aún desconfiaba de la autonomía del campeador, y Rodrigo no olvidaba que fue exiliado por presiones internas y juegos de poder. En este contexto ambiguo, Rodrigo fue asignado a la defensa de la frontera oriental, una zona dominada por reinos de taifas y rutas comerciales clave. Pero su presencia allí no era simplemente para vigilar o combatir. Él tenía otros planes. Aprovechando su autonomía y la fragilidad de las taifas locales, comenzó a construir un proyecto propio: tomar la ciudad de Valencia. Valencia era un enclave estratégico y próspero. Gobernada por el taifa de Al-Qadir, un soberano débil y constantemente amenazado por vecinos más poderosos, la ciudad parecía el lugar ideal para que Rodrigo estableciera su propio dominio. Al principio actuó como protector de Al-Qadir, brindándole apoyo militar a cambio de tributo y control tácito. Pero con el tiempo la relación se transformó. Rodrigo dejó de ser un aliado externo y pasó a ser el verdadero poder detrás del trono. Su campaña para controlar Valencia fue meticulosa. No se trató de un asalto directo, sino de una serie de alianzas, escaramuzas, cercos parciales y maniobras políticas que lentamente cercaron a la ciudad y la aislaron. Cuando finalmente los almorávides comenzaron a extender su influencia en la región, Rodrigo se presentó como el único defensor confiable contra ellos, ganando así el apoyo de sectores cristianos y musulmanes temerosos del fundamentalismo. El asedio final a Valencia se prolongó durante meses. Las fuentes hablan de resistencia feroz, de penurias dentro de los muros y de una ciudad al borde del colapso. Rodrigo, implacable pero también astuto, supo cuándo apretar y cuándo negociar. En 1094, la ciudad cayó definitivamente bajo su control.
ya no como emisario de un rey, sino como señor de facto. Se proclamó príncipe de Valencia, un título no oficial pero ampliamente reconocido. Desde allí gobernó con una mezcla de firmeza, diplomacia y pragmatismo. Valencia bajo el Cid fue una ciudad plural. Mantuvo una administración mixta, con musulmanes, cristianos y judíos en funciones clave. Rodrigo respetaba las costumbres locales siempre que no desafiaran su autoridad. Se aseguraba de que la recaudación de impuestos fuera efectiva, que las milicias estuvieran bien organizadas y que el comercio fluyera sin interrupciones. Gobernó como un monarca sin corona, pero con legitimidad construida sobre hechos. Sin embargo, su independencia no era vista con buenos ojos por la corte de León. Aunque oficialmente era un vasallo de Alfonso VI, en la práctica actuaba como un rey autónomo. Eso despertaba recelos y alimentaba nuevas intrigas. Aún así, el campeador no retrocedía. Sabía que Valencia era su obra maestra, su legado tangible, y la defendió con uñas y dientes. En 1097, la amenaza almorávide se intensificó. Los invasores del norte de África querían retomar Valencia y acabar con aquel símbolo de resistencia. Rodrigo organizó la defensa con brillantez. Reforzó las murallas, reorganizó las tropas, estableció rutas de abastecimiento. Resistieron asedios largos y brutales. La ciudad se convirtió en bastión último del cristianismo frente al avance almorávide en el Levante. Pero las tensiones con Alfonso VI no cesaron. Aunque no hubo un nuevo exilio formal, sí hubo distanciamiento político. Rodrigo actuaba por cuenta propia, enviaba embajadores directamente a otras cortes, establecía alianzas sin consultar a León. En la práctica, vivía un segundo exilio, esta vez desde el poder. Aislado, pero invencible, marginado de la política oficial, pero más influyente que nunca. En este cuarto capítulo de su vida, Rodrigo alcanzó la cima de su poder. Ya no era un caballero errante, ni un exiliado, era un gobernante. Había construido un mini reino en tierras ajenas, había unido bajo su mando a culturas distintas, y había desafiado tanto al Islam radical como a la sospecha de sus propios compatriotas. Su figura ya era leyenda viva. En cada plaza de Valencia, en cada crónica, en cada poema oral, su nombre era sinónimo de fuerza, justicia y astucia. Y sin embargo, a pesar de su éxito, sabía que todo poder es efímero. La guerra seguía llamando, y el futuro era incierto, pero por ahora, Rodrigo era señor de Valencia, y desde sus murallas contemplaba un mundo que él mismo había modelado con espada, palabra y voluntad. Los últimos años de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, fueron un delicado equilibrio entre gloria, responsabilidad y la sombra inevitable del final. En Valencia, el antiguo caballero exiliado se había transformado en señor absoluto de una ciudad que vibraba bajo su nombre. No era solo un militar o un político, sino una figura que encarnaba la resistencia, la pragmática convivencia entre culturas y la persistencia ante lo imposible. Bajo su liderazgo, Valencia vivió un periodo de relativa estabilidad. El comercio continuaba, las murallas se reforzaban y las milicias se entrenaban con regularidad. La ciudad se convirtió en un crisol de religiones, idiomas y costumbres. Musulmanes, cristianos y judíos compartían las calles, cada uno con sus derechos preservados en un orden impuesto por la autoridad firme pero no cruel del campeador. Era un oasis en medio de un mundo sacudido por cruzadas, invasiones y traiciones. Sin embargo, la amenaza almorávide no cesaba. El imperio del norte de África no toleraba una ciudad autónoma liderada por un cristiano, mucho menos una que había humillado a sus tropas en repetidas ocasiones. Los asedios eran constantes, las emboscadas frecuentes. Rodrigo respondía con disciplina y astucia, defendiendo cada tramo de su territorio con inteligencia militar y una red de aliados cuidadosamente cultivada. A medida que los años avanzaban, el desgaste físico se hacía evidente. Aunque seguía liderando, delegaba cada vez más responsabilidades a sus capitanes de confianza.
Las largas campañas, las heridas acumuladas y el peso de la responsabilidad comenzaban a cobrar factura. La enfermedad no llegó como un golpe súbito, sino como una neblina persistente que se instalaba lentamente en su cuerpo. Su mirada seguía siendo aguda, pero sus pasos eran más lentos. Pese a ello, nunca dejó de ser símbolo de fortaleza. Seguía asistiendo a reuniones, dando instrucciones, y cuando era necesario, montando a caballo para inspeccionar los muros. Los ciudadanos de Valencia lo veían como una figura casi mítica. Algunos creían que no podía morir, que era invencible. Otros sabían que el tiempo, como siempre, acabaría imponiendo su ley. En 1099, durante uno de los momentos más tensos de la defensa de la ciudad, Rodrigo cayó enfermo de gravedad. La noticia se esparció como un susurro entre los muros. No hubo llanto ni pánico, pero todos sabían lo que se avecinaba. Jimena, su esposa, estuvo a su lado cada día. También sus soldados más leales, sus consejeros y algunos emisarios de reinos próximos que buscaban despedirse del hombre que había cambiado el rumbo de toda una región. Durante sus últimos días, el campeador no se lamentó. Se dice que habló de estrategia, de lealtades y del futuro de Valencia. No dejó instrucciones solemnes ni discursos grandilocuentes. Solo palabras prácticas, consejos para resistir y miradas largas desde la ventana de su estancia, como si repasara en silencio cada batalla, cada decisión, cada victoria y cada pérdida. Su muerte no fue ruidosa. Llegó como una madrugada serena, entre velas encendidas, susurros de oraciones y el silencio espeso de quienes comprendían que estaban presenciando el final de una era. Rodrigo Díaz de Vivar, el hombre que fue caballero, exiliado, mercenario, diplomático, príncipe de facto y leyenda viva, partía dejando tras de sí un legado que no cabía en crónicas ni cantares. Pero la historia no terminó ahí. Los almorávides, al enterarse de su muerte, redoblaron sus esfuerzos para conquistar Valencia. Sabían que sin Rodrigo, la ciudad sería más vulnerable. Sin embargo, Jimena y los comandantes que él había formado tenían un último plan, una última jugada que rozaba la línea entre la estrategia y la leyenda. Según el cantar popular y algunos relatos históricos, el cuerpo de Rodrigo fue colocado en su caballo, Babieca, atado y vestido con su armadura completa. Desde lejos parecía estar vivo. Su sola presencia en la muralla, montado como si aún comandara, sembró confusión entre las tropas enemigas. Algunos creyeron que había sobrevivido, otros que se trataba de un milagro. La moral cristiana se mantuvo alta. La musulmana se quebró. Los almorávides retrocedieron. Poco después, Valencia ya no pudo resistir más. Jimena, siguiendo los deseos de su esposo y comprendiendo que no podría sostener la ciudad indefinidamente, organizó una retirada ordenada. Llevó consigo el cuerpo de Rodrigo, que fue enterrado primero en San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos. Allí descansó durante siglos, mientras su leyenda seguía creciendo, alimentada por juglares, historiadores y generaciones que encontraban en su figura un modelo de tenacidad, honor y complejidad. El Cid no fue un santo ni un tirano, fue humano, contradictorio, pragmático, brillante. Supo adaptarse a contextos cambiantes, convivir con enemigos, ganarse el respeto de aliados improbables y construir poder donde otros solo veían ruina. Su muerte no apagó su influencia. Al contrario, la consolidó. Porque un hombre puede morir, pero una historia bien contada sobrevive siglos. Y así, en el silencio posterior a su partida, las calles de Valencia aún susurraban su nombre. No con estruendo, sino con el respeto que se reserva a quienes supieron transformar la adversidad en permanencia. Rodrigo no murió el día que dejó de respirar. Murió mucho después, cuando el mundo olvidó cómo, por unos años, un hombre solo desafió imperios, reyes y el tiempo mismo. Con la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar en 1099, terminaba la vida de un hombre excepcional,
pero apenas comenzaba la existencia de una leyenda. En las décadas y siglos que siguieron, el Cid se transformó en algo más que un guerrero, un político o un gobernador. Se convirtió en símbolo, y como todo símbolo, fue reinterpretado, exagerado, moldeado y, en ocasiones, manipulado. El primer paso en esa transformación fue literario. A comienzos del siglo XII, comenzó a circular El Cantar de Miocid, una epopeya anónima que narraba sus hazañas con un tono heroico, casi sagrado. En ella, Rodrigo aparece como el caballero perfecto, valiente, justo, devoto, traicionado pero noble, siempre fiel a su rey incluso en el exilio. Las complejidades del personaje real, su alianza con musulmanes, sus decisiones políticas, su autonomía frente al poder, fueron suavizadas o eliminadas. El poema tuvo un impacto inmenso. Fue recitado en plazas, transmitido por juglares, y pasó a formar parte del imaginario colectivo español. En un tiempo en que la frontera entre historia y mito era difusa, el Cid se convirtió en modelo moral, en ideal caballeresco, en santo laico. Su nombre ya no era solo el de un hombre que vivió en tiempos convulsos. Era un faro de valores nacionales. Con el tiempo, esta figura fue utilizada por diferentes poderes para fines diversos. Durante la Reconquista, el Cid fue evocado como símbolo del cristianismo militante, aunque en vida colaboró estrechamente con musulmanes. Durante los siglos posteriores, monarcas y cronistas lo usaron como emblema de unidad, valentía y lealtad a la corona, ignorando su vida como líder autónomo, y a veces opositor del poder real. En el siglo XIX, con el auge del nacionalismo romántico, el Cid fue recuperado como héroe español por excelencia. Su tumba fue convertida en lugar de peregrinación patriótica. Su nombre inscrito en monumentos, avenidas y discursos oficiales. Era el español puro, el defensor de la patria, el hombre que elevaba a la nación con su espada. Pocas veces se recordaba que también había sido un mercenario, un exiliado, un político pragmático. Durante la dictadura de Francisco Franco en el siglo XX, la figura del Cid fue instrumentalizada una vez más. Su imagen fue usada en manuales escolares, filmes, esculturas y propaganda, como ejemplo del hombre ideal, fuerte, tradicional, obediente y cristiano. La película El Cid, 1961, protagonizada por Charlton Heston, reforzó esta visión hollywoodense del caballero perfecto, ampliando aún más la distancia entre el hombre histórico y el mito popular. Pero mientras más se idealizaba al Cid, más se alejaba su figura de la verdad. Los historiadores modernos comenzaron a recuperar la complejidad del personaje. Documentos contemporáneos revelaban a un hombre pragmático, capaz de aliarse con quien fuera necesario para sobrevivir. No era fanático religioso ni servidor ciego del rey. Era, ante todo, un estratega. El Cid fue un hombre que entendió las reglas de su tiempo y supo jugar con ellas, que rompió las normas cuando fue necesario, que gobernó sin corona, ganó guerras sin escudos reales y construyó poder con base en mérito, lealtad negociada y astucia. Su vida desafía las categorías simples de héroe o villano. Al estudiarlo con ojos actuales, descubrimos una figura profundamente humana, con virtudes y defectos, con ambición y sentido de justicia, con momentos de gloria y decisiones cuestionables. Un hombre que se enfrentó a imperios, resistió el olvido y construyó su legado a base de actos, no de títulos heredados. Pero incluso reconociendo las distorsiones del mito, hay algo valioso en cómo su historia ha sido contada y recontada. Cada generación ha visto en el Cid lo que necesitaba ver. Un defensor, un rebelde, un símbolo. Esa capacidad de adaptación es, en sí misma, parte de su grandeza. Y hay belleza también en el eco persistente de su nombre. En las plazas de Burgos, en los muros de Valencia, en los libros de historia, en los versos antiguos, en los suspiros de quienes aún buscan inspiración en tiempos difíciles, porque más allá de los detalles,
Rodrigo encarna algo que resiste el paso de los siglos: la posibilidad de que un individuo enfrentado al caos del mundo pueda dejar una marca duradera. Así, el legado del Cid no reside solo en las batallas que ganó, sino en las historias que inspiró, en la memoria que tejieron pueblos enteros en torno a su figura, en el conflicto eterno entre lo que fue y lo que se dice que fue, y quizás en eso radique su mayor victoria: no haber sido olvidado. Y así, mientras las estrellas giran sobre los campos de Castilla y los ecos del pasado susurran entre piedras antiguas, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar permanece, no como una armadura oxidada colgada en un museo, sino como una presencia sutil, casi invisible, en los rincones del imaginario colectivo. El Cid no es solo un recuerdo, es una forma de entender la perseverancia, la lealtad y la complejidad del alma humana. Porque no fue su espada lo que lo hizo eterno, fue su capacidad de resistir, de adaptarse, de tomar decisiones difíciles en medio de un mundo incierto. Fue su humanidad, tejida con errores y virtudes, lo que nos sigue hablando, siglo tras siglo. No hay mito sin memoria, ni legado sin quienes estén dispuestos a recordarlo. En cada historia contada alrededor del fuego, en cada libro que lo menciona, en cada mirada curiosa que se detiene ante su nombre, el Cid revive, no como un caballero perfecto, sino como un hombre real enfrentado a dilemas reales, como alguien que supo imponerse al olvido, no por grandeza divina, sino por la fuerza tenaz de sus actos. Quizás esa sea la lección más profunda, que no se necesita ser invulnerable para ser inolvidable, que las verdaderas leyendas no se forjan solo en campos de batalla, sino en la forma en que resistimos el paso del tiempo, en cómo enfrentamos el miedo, en cómo seguimos adelante a pesar de las derrotas. Rodrigo no ganó todas las guerras, pero nunca dejó de luchar, y en esa lucha dejó una huella que aún arde bajo la superficie de nuestra historia. Cada vez que nos preguntamos qué es el coraje, qué es el honor, qué significa mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que cambia, su figura reaparece, no para darnos respuestas, sino para acompañar nuestras preguntas. Cuando mires un mapa y veas Burgos, o cuando escuches el viento soplar entre piedras viejas, recuerda que allí caminó un hombre que no buscaba ser leyenda, pero terminó siéndolo, que cabalgó por senderos polvorientos sin saber si volvería, que abrazó a su esposa bajo cielos inciertos, que fue temido y amado, exiliado y exaltado, y que al final encontró la eternidad no en los templos, sino en la voz de quienes aún cuentan su historia. Porque mientras alguien, en algún rincón del mundo, susurre su nombre con respeto o con asombro, Rodrigo Díaz seguirá vivo, en la memoria que desafía al olvido, en la palabra que se repite al oído de quien intenta dormir, en ti que esta noche, sin quizás darte cuenta, acabas de formar parte de su legado. Que descanses, y que los ecos de Castilla te arrullen con historias de valor, de humanidad y de silenciosa grandeza.